bienvenida a una pareja que acabo de entrar. Está Jason y Nisi. Welcome to our church. Está visitando Madrid, pidiendo la voluntad de Dios para dónde pueden trabajar. Entonces está visitando nosotros hoy. Hopefully you'll get to meet a lot of people after the service. No sé cómo está su español. How's your Spanish? Sí. Ah, ok, muy bien. Entonces se pueden hablar con él perfectamente. Muy bien, qué bueno. Bueno, hermano, estamos en Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Entonces, una breve contexto de este sermón. Si miramos en Mateo capítulo 1, vemos la genealogía de Jesucristo y vemos aquí que Jesús viene del hijo de David. Entonces aquí Mateo está presentando a Jesús como el rey. Y cuando anunciaron el nacimiento de Jesucristo en versículo 23 del capítulo 1, dice: "He aquí un virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel", que traducido es Dios con nosotros. Entonces este rey es un rey especial, que es Dios con nosotros. Y vemos en capítulo 2 que vinieron los magos para visitarle. Y ellos preguntaron en capítulo 2, ¿dónde está el rey de judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Entonces vemos que ese no es un rey ordinario, sino que gente desde lejos viene para saludarle, adorarle. Y interesante, en capítulo 2 pudimos comenzar a ver una comparación entre el libertador Moisés y Jesucristo, el libertador que libró el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto, a través de esclavitud, y que Jesús es como libertador también. Es interesante que en las dos situaciones fueron muchos niños que fueron asesinados. Y tenemos el capítulo 3, Juan el Bautista anunciando, preparando camino, está preparando y cumpliendo las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento. Que dice en versículo 2, capítulo 3, arrepentidos, porque el reino del cielo ha acercado. Y en capítulo 4 tenemos la tentación de Jesús. Y es interesante que el propio Satanás lo llama hijo de Dios. Entonces vemos que el propio Satanás sabe de quién está tentando. Y bueno, también tenemos en versículo 16 del capítulo 4, donde dice Isaías, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados de regiones de sombra de muerte, luz le apareció. Entonces aquí tenemos el contexto, que entrando al capítulo 5 de Mateo, que ha llegado una gran luz. Entonces me gustaría que leamos la primera 12 versículos de capítulo 5. Entonces en su palabra, capítulo 5 de Mateo, de versículo 1 a 12. Dice así: vinieron la multitud, subió al monte, y sentándose vieron a sus discípulos, y abrieron su boca, les enseñaron, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra de heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os
vitupieren y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre, queremos ver en este capítulo que ha llegado el rey. No es un rey normal, sino el propio Hijo de Dios. Y vemos que andaba predicando, pero también haciendo milagros, dando luz a los ciegos. Entonces pido esta tarde que abre nuestros ojos para ver de nuevo su palabra, que los ilumina por su Espíritu Santo. Señor, no quiero que sea yo hablando esta tarde, sino de su palabra. Sea glorificado entre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces aquí estamos en el capítulo 5 de Mateo. Dice aquí, vieron la multitud, subió al monte y sentándose vieron a sus discípulos. Yo no sé si estaba mirando en internet, pero este fin de semana fue la celebración de cumpleaños de la reina en Inglaterra, ¿no? Y a mí me encanta ver este desfile, ¿no? ¿Algunos vieron esas fotos? No vieron las fotos. Bueno, yo quizás es porque mi esposa y yo casamos el mismo mes que casaron Carlos y Diana, y el hijo nuestro casi nació al mismo tiempo de su hijo, entonces vea cosas en común. Pero es impresionante ver ese colores tan bellos y cuánto dinero gastaron en ese desfile. Pero Jesucristo estaba en un ambiente totalmente distinto, ¿no? No había un gran desfile de este rey que merece. Está ahí en un monte, con ropa normal, sin mucho gasto está, pero tenía algo muy importante de decir. Entonces dice aquí en versículo 2, abrieron su boca y enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces yo quiero enfocar, bueno, ya por los próximos 3 meses vamos a enfocar este sermón del monte. Y es un sermón muy famoso, quizás el sermón más famoso que hay. Es interesante, la primera parte, las primeras 3 semanas vamos a enfocar lo que pudimos hacer las bienaventuradas, que realmente enfoca el carácter de una persona que pertenece al reino de Dios. Y lo demás, del versículo 3 en adelante, habla de la conducta de un ciudadano en el reino de Dios. Entonces, tengo una pregunta, ¿cierto o falso? Los bienaventurados describen lo que debemos hacer de estar en el reino de Dios. Repito la pregunta, ¿cierto o falso? Los bienaventurados nos describen lo que debemos hacer en el reino de Dios. ¿Entienden la pregunta? No entienden la pregunta. Aquí tenemos 9, 10, algunos dicen 11 bienaventurados, ¿no? Ellos son una descripción de cómo debemos portarnos, de lo que debemos hacer. ¿Cuántos dicen sí? Sí. ¿Cuántos dicen que no? Bueno, la respuesta es no. La razón que no es porque nosotros no podemos hacerlo. Es la gracia de Dios que ya ha hecho a los que ya son cristianos. Entonces, los bienaventurados son la carácter que deben reflejar una persona que es cristiana. Entonces, no son algo que tenemos que hacer. Debemos hacerlo, pero vamos a hacerlo porque Dios ha cambiado nuestro corazón de piedra a carne, ¿no? Entonces, es interesante, la palabra bienaventurado viene de la palabra griega que se dice makaros. Así dice Carlos, makaros. Y esta palabra
significa, bueno, a ver. No hablo griego, pero sí es la palabra griega que está detrás de la palabra española. La pronunciación, no sé si está correcto. Pero esta palabra en griego quiere decir feliz. Entonces lo que vamos a ver en este primer versículo es las características de persona que realmente es feliz. Ahora, nosotros hicimos una trampa ahí cuando hicimos este papelito, ¿no? Y lo que queremos hacer es hacer una comparación de lo que escribimos como lo que puede darnos la felicidad. Y en este primer versículo, que realmente el Señor Jesucristo, el Rey, está diciendo, yo quiero mostrarle lo que en verdad puede darle la felicidad verdadera. Porque lo que el mundo escribe en su papel es como, a ver si pronuncia correcto, espejismo. Una es espejismo en el desierto. Espejismo. Espejismo. Okay. Espejismo en el desierto. Entonces, ¿sabe qué es eso, no? Sí. Entonces ve que hay algo, qué bueno. Entonces llega y no hay nada. Entonces, lo que vamos a ver es que lo que el mundo ofrece es como un espejismo en el desierto. Que ofrece mucho, pero al final lo que trae son tristeza. Entonces, lo que vamos a ver que bienaventurados son lo que el Rey, nuestro Rey, Jesucristo, nos enseña que realmente lo que nos da la felicidad verdadera. Entonces, vamos a estar revisando 9 características en esta semana. Hoy vamos a tocar 3. Pero antes de hablar de ese 3, quiero darle 4 cosas importantes considerando ese 9 características de felicidad. Entonces, la primera cosa, y ese no es el punto en su mensaje, porque los 3 puntos son para los 3 bienaventurados, pero ese es como una introducción. La primera cosa es que todos cristianos deben tener características de las bienaventuradas. Todos. Si tú eres cristiano, no importa, deben tener esta felicidad. Tú mereces tener estas características en su vida. En la iglesia, y con esas características no hay divisiones. Porque a veces la gente piensa, bueno, hay los que son pagados, los profesionales, y son los laicos. Entonces, bienaventurados no son para los que son pagados profesionales, sino son características de todos los cristianos en la iglesia. Entonces, no son descripciones de un oficio en la iglesia que debe tener un pastor, un maestro, evangelista, sino esas son características de todos los cristianos. Entonces, segundo, todos los cristianos deben tener todos los cristianos deben tener todas esas características, porque no se pueden dividir. Son parte de un paquete completo. Entonces podemos decir que somos pecadores y no somos perfectos. Y a lo mejor en mi vida no va a reflejar como debe reflejar a todos, pero puede ser en una área reflejado más a uno de otro. Puede ser que Vladimir refleja a uno mejor que yo. Pueden ser de Teresa, da ejemplo a otro. Pero todos debemos mostrar bienaventurados en nuestra vida. Entonces, no debemos confundir, vamos a hacer características naturales con los bienaventurados. Porque hay gente que pertenece pobre en espíritu. A lo mejor tú has visto gente que considera que son muy mansos, otras personas que son muy pacificadores. Porque gente nace con naturaleza
pero estos bienaventurados son dados por el Espíritu Santo y son de gracia. Entonces, no es algo natural, es algo puesto por el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, finalmente, que bienaventurados realmente es lo que va a mostrar la diferencia entre un cristiano y uno que está en el mundo. Lo que es triste es que muchas veces queremos atraer el mundo a la iglesia y adaptamos tendencias y hábitos del mundo. Y es tristemente que muchas iglesias parecen como el mundo y debemos ser distintos del mundo. Entonces, la gloria del Evangelio es cuando la iglesia está absolutamente distinto del mundo. Y hermano, esto va a traer un olor agradable a los que están en tiendas. Entonces yo espero que en estos 3 meses que estamos estudiando eso, que el Señor nos va a ayudar a incorporar a esa característica en nuestra vida y podemos tener la seguridad que si estamos caminando con Cristo, podemos y debemos reflejar estas características en nuestra vida. Entonces, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de cielos les pertenece. Entonces aquí, pobre en espíritu, no está hablando que alguien que no tiene dinero en el bolsillo, ¿no? Un pobre. Porque hay muchos de nosotros que son pobres, ¿no? O hay otros que son más pobres del otro, ¿no? No está hablando de dinero, ni está hablando de gente deprimida. Está hablando de algo distinto. Entonces yo creo que podemos entender lo que quiere decir Jesús. Si abrimos nuestras Biblias a Salmo 34, versículo 6. Quiero ver 2 salmos que nos ayudan a describir qué significa pobre en espíritu. Dice Salmo 34, versículo 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas tus angustias. Entonces este pobre entendió su condición, su necesidad y clamó a Jehová. Entonces vemos aquí las características de alguien pobre en espíritu. Es alguien que realmente está claro de su condición, está claro que no puede solo. Vamos a ver Salmo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, me ayuda y mi liberador eres tú. Dios mío, no te tardes. Entonces aquí tenemos Salmo 40, 17. Aquí está otro afligido con necesidad y clama: Señor, tú eres mi libertador, acércame. Entonces una persona que es pobre en espíritu es una persona que entiende que es sin recursos, que es sin capacidad de defender a sí mismo. Y me gusta también este Salmo 69, versículos 32 y 33. Los necesitados y los captivos que buscan a Dios lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Jehová y verá vuestro corazón, porque Jehová oye a los misteriosos y no menospreció a sus prisioneros. Entonces nosotros que somos captivos al pecado, lo que entiende que somos en una situación, cuando nosotros, pobre espíritu, clama a Dios, tenemos un redentor. Este fue Salmo 69, 32 y 33. Entonces quizás una palabra que podemos usar hoy en día es los pobres espíritus entienden que son bancarrota, que no somos capaces
solo. Entendemos que Jesucristo es nuestra fortaleza. No entendemos de hacer cosas en nuestra propia fuerza, sino clamamos, Señor, Señor, tú eres mi libertador, tú eres quien me fortalece. Y quizá un ejemplo que tenemos del Nuevo Testamento es del hijo pródigo. Cómo llegó a ser pobre en espíritu. A un momento se fue en la casa, no en el pobre espíritu. Se fue en la casa muy orgulloso, seguro de sí mismo, pero al final, bancarrota, este Señor abrió sus ojos y realmente vio la condición en que estaba, ¿no? Pudimos ver en Lucas capítulo 19 y 17 su situación. Entonces él recordó, mire, en la casa de mi padre mucho mejor. Entonces, en una actitud humilde, vacío de orgullo y con manos vacíos, llegó a su casa. Entonces regresó a su casa como un pobre en espíritu, diciendo, bueno, si estoy en la casa de mi padre, así es la verdaderamente felicidad. Entonces, él estaba muy feliz de estar en su casa de su padre. ¿Cómo está hoy nosotros? ¿Estamos pobres en espíritu? Pudimos decir que estamos bancarrota. ¿Está tratando de hacer todo en su propia fuerza? ¿O estamos conscientes que necesitamos ayuda de Dios? Entendemos que somos impotentes pecadores que necesitan la gracia de Dios, que no podemos parar la situación. Entonces, Jesús está diciendo, ¿quieres ser feliz? Primera característica, pobre en espíritu, reconocer su condición, que deben ser bancarrota delante de Dios, así nos pueden proveer. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Hemos llorado mirando nuestros pecados en nuestra vida. Estamos tristes cuando vemos que vez tras vez fallamos. Tenemos un corazón suavecito para poder ver. Yo creo que si vemos más a Dios y entendemos su gloria, se refleja cómo somos nosotros. Y realmente veo a alguien que estaba claro en orando, fue Pablo en Romanos 7, 24, donde él dijo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo estaba bien claro su condición y odiaba su naturaleza pecaminosa. También me gustaría que vemos otro salmo, Salmo 130, versículo 3. Hasta la pregunta, ¿quién podrá estar en tu presencia? Dice Jehová, si miréis a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrán mantenerse? El salmista estaba tan consciente de su condición como pecador que tenía dolor, tenía vergüenza y estaba en una actitud de wow. Mira, ¿cómo se pueden amarme? ¿Cómo pueden perdonarme siendo un pecador? Pero es interesante cuando nosotros acercamos a Dios en una actitud de arrepentimiento. Romanos, primero Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de todo maldad. Dice que los que lloren recibirán consolación. ¿Quién de nosotros hoy día necesita esa consolación? Es una promesa. Y ese es uno de las cosas que puede dar más felicidad al mundo.
De entender que yo conozco, usted no conoce mis pecados, pero yo sí conozco mis pecados. Y saber que son perdonados, ¿qué más gozo hay? De entender que mis pecados no son contados en contra de mí. Qué gozo de tener nuestros pecados perdonados. Entonces, pobre en espíritu, entendiendo que no podemos, que son bancarrota. Pobre los que lloran, entendiendo que Dios es misericordioso, que quiere perdonarnos, entendiendo realmente quién somos sin la ayuda de Dios. Y dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra de heredad. Si se compara a esas primeras tres bienaventurados, podemos ver que trabajan juntos. Porque si tú estás pobre en espíritu, si tú estás llorando, entonces vas a tener una actitud de más manso, de mansedumbre. Tengo aquí una definición de mansedumbre, a ver si se puede escribir. A ver qué te parece esa definición. Mansedumbre, la fuerza humilde que le pertenece al hombre que ha aprendido a someterse a las dificultades. Lo voy a explicar. La fuerza humilde que le pertenece al hombre que ha aprendido a someterse a las dificultades. Entonces nosotros experimentamos dificultades. Yo creo que no pasa una semana si no pasa una dificultad. Y no solamente hay experiencias difíciles, pero hay gente difícil, ¿no? Entonces, una persona que es manso, que muestra mansedumbre, es una persona que ha llegado a un momento en que podemos decir que ha abdicado tus derechos. ¿Sí la palabra? Abdicado. ¿Entiendes? Que yo no tengo derecho. Yo estoy agradecido por la gracia de Dios y todo lo que pase yo lo pongo en la mano de Dios, que Él es soberano y Él tiene control. Entonces yo no voy a clamar mis derechos. En esta situación difícil, yo en una actitud humilde voy a poner esto en la mano de Dios y dejar que dice la venganza es mío. Como dice, creo que Romanos capítulo 12, ¿no? Pero la venganza es mía. Pero sabe que es un área donde creo que Dios todavía está trabajando en nuestras vidas. Es mío, no así como la tuya. Y a veces cuesta tiempo a formar esta característica. Aunque está ahí, somos muy rebeldes, ¿no? Queremos hacer la cosa de nuestra manera. Y uno de los ejemplos en la Biblia fue Moisés, ¿no? ¿Cuántos años duró que Dios necesitaba para poner a ese hombre más humilde, con más mansedumbre? Duró 2 semanas. 40 años. 40 años formando esta característica en su vida. Bueno, Dios quiere ver bienaventurados en nuestra vida. Y puede ser que algo está sucediendo en su vida y puede ser la pista por muchas cosas que está pasando en su vida. Puede ser que Dios quiere que rompa su orgullo. Puede ser que hay orgullo en su vida y Dios está permitiendo algo para mostrarle qué significa ser humilde. ¿Qué quiere decir tener mansedumbre? Puede que tú eres muy autosuficiente y Dios está permitiendo una dificultad en su vida para enseñarle cómo confiar 100% en Dios.
O puede ser que tiene una misión oculta en su vida. Y Dios quiere formar y dejar que esa característica dada a vosotros en nuestro nacimiento, que está ahí prestado por nuestro pecado pecaminoso, Él quiere que reflejemos esto en nuestra vida. Y permite cosas en nuestra vida, porque Él quiere que nosotros reflejamos a Cristo. Es su gozo. Él quiere que la iglesia reflejamos a Cristo. Entonces, permite situaciones que ocurren para que brille más esta característica, que pertenece a nosotros. Somos privilegiados de tener estas características, pero nosotros peleamos, ¿no? Queremos y pensamos que nuestra felicidad es mejor. ¿Es cierto? ¿Qué está escrito en su papel? Entonces, si tú ves la mía, ¿este es del pastor? Entonces, estudiando y preparando esto, yo tuve que decir, wow, Señor, ¿cuántas veces he buscado la felicidad en lugar incorrecto? Y muchas veces lo que yo creo que van a darme la felicidad es como un espantojo. Tomé la palabra en el desierto. No, espejismo. Espejismo. Espejismo en el desierto. Pero gracias a Dios que nos ama, es paciente, que quiere que nosotros reflejamos esa característica que deben tener todos los que pertenecen a su reino. Mira Jesús en Isaías 42, una profecía de un Salvador manso. Dice en Isaías 42, versículo 1 a 3, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a naciones. No gritará, ni alzará tu voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña casada, ni apagará el palvillo, ni humillará por medio de la verdad traer justicia. Qué profecía tan bonita. Y vemos esto en la vida de Jesucristo. ¿Qué ejemplo? Tenemos ejemplo de Jesucristo. Y en estas semanas queremos seguir revisando estas características. Porque si vamos a reflejar a Cristo, si nuestra iglesia va a ser algo distinto del mundo, tenemos que pensar, tenemos que orar, tenemos que dejar que el Señor haga su trabajo en nuestra vida para que de verdad reflejamos pobre en espíritu. Que tenemos una disponibilidad o un deseo de ver nuestros pecados por lo que realmente son. Debemos llorar y decir, Señor, quítame de ese pecado, líbrame de esta tentación. Como dice Romanos 8:13, tenemos que matar esa tendencia de nuestra vida. Tenemos que orar, clamando al Señor, que necesita humillarnos, necesitamos tener mansedumbre. Hermanos, pertenecemos uno de dos mundos, uno de los dos reinos. Podemos pertenecer al reino de Dios o pertenecemos al reino de ese mundo. Entonces, lo que nosotros encantamos, lo que nuestro corazón desea, realmente va a revelar de qué reino pertenecemos. Entonces, si estudiamos estos bienaventurados y comparar nuestro corazón con este bienaventurados, podemos ver si de verdad estamos en la búsqueda, estamos en el camino de lo que nuestro Rey nos enseña, que de verdad nos trae la felicidad, la mejor felicidad Plena. que hay. Felicidad plena. Yo quiero terminar con este versículo, quizá uno de mis favoritos. Si quieres conocer uno de los favoritos versículos de pastor, es Salmo 16:11. Salmo 16:11.
Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu derecha para siempre. El Señor tiene un plan para su vida. El Señor quiere librarles de sus pecados. Él quiere que seamos una luz aquí en San Gennaro, en Madrid. Él quiere que nosotros reflejamos una felicidad distinta. Porque esa felicidad va a tener un aroma muy agradable. Y nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo van a preguntar, mire, ¿qué es esta felicidad que tiene en su vida? ¿Cómo es que las cosas pueden ser tan difíciles, pero sale con gozo? Vamos a orar. Señor, le damos gracias por ese capítulo en Mateo. Señor, comparando nuestra actitud, nuestro corazón con estos bienaventurados, pueden desanimarnos, pero gracias que todo escrito aquí para enseñar los que son nuestros, que está ahí por sus gracias, que tú quieres reflejar, tú deseas que todo ello sea reflejado en nuestra vida. Entonces pido, Señor, que ayúdanos a considerar esta semana si de verdad estamos buscando lo que de verdad puede traernos un gozo verdadero. Gracias por su palabra. Señor, sigue guiándonos en el camino correcto. Queremos reflejar tu carácter en nuestra vida. Perdónanos en las áreas donde hemos fallado. En el nombre de Jesús te lo pedimos.